Bueno, el módulo de producción ovina está compuesto por integrantes de la Facu, somos todos estudiantes, estamos acompañados de un tutor que es una profesora de forraje, Lucrecia Lezana, y le vamos a compartir cómo está compuesta la majada. La majada está compuesta por un carnero, 15 ovejas y 4 borregas. Tenemos actividades diarias y actividades semanales al mes. Las actividades diarias son soltar, a pastorear por la mañana, encerrar en el corral por la tarde y darle una ración de suplementos. Bueno, tenemos un grupo de WhatsApp donde nosotros compartimos el calendario semanal de participaciones, donde todos los integrantes del módulo se anotan el día que pueden, al horario que pueden, y se anotan para cumplir las actividades. Tenemos actividades en el momento del año como el manejo reproductivo, que hacemos control de condición corporal, control de vientres y reproductor. Durante el periodo de servicio también controlamos la gestación hasta el parto, hacemos registro de cordero, donde pesamos, ponemos caravanas del cordero y la madre para tener un cierto registro. También practicamos descole, castración y destete. Hacemos esquila, que también la esquila, todo esto lo hacen los integrantes del módulo, que son todos estudiantes. Manejo sanitario, control de enfermedades, mantenimiento de instalaciones, actividades de capacitación y difusión, experimentación y ensayos, que este año, bueno, estábamos haciendo, implementando hacer un bloque nutricional para las ovejas, ensayos, SEOs. Tenemos también, vamos a tener más charlas durante el año con más disertantes, más capacitaciones. Bueno, en cuanto a lo que sería la división de los lotes que manejamos hoy en día, por ahí vemos lo que es el corral general. Los lotes de pastoreo hoy en día son el lote 1, que hoy en día está constituido por alfalfa, se ha sembrado también raigras. El lote 2 hoy en día es monte natural, se ha sembrado también raigras. El lote 3 se ha sembrado lo que es trébol blanco y cebadilla, y el lote 4 es monte nativo. Son en estos lotes en donde realizamos el control, el pastoreo básicamente. Los recursos forrajeros se implementan, se complementan, por así decirlo, con heno y grano. Los costos de alimentación los sostiene el módulo con la venta de los corderos a final de año. La clave acá, obviamente, es realizar un eficiente uso de los recursos para que poder tener un margen de ganancias, ¿no? Y poder dar a pie a la compra de otras cosas que necesita el módulo. Al final de año se realiza una serie de registros, o en realidad durante todo el año, que luego nos va a servir como retroalimentación para comenzar el nuevo ciclo lectivo en el módulo. Bueno, esa era una breve introducción que queríamos darles sobre el módulo. El lema de los módulos hoy en día es aprender haciendo, y básicamente es un trabajo que está constituido por todos los alumnos. Ahora le dejamos con nuestro disertante. Y bueno, invitamos a que por ahora apaguen sus micrófonos y cualquier duda o consulta la vayan dejando en el chat. Al final de la presentación del disertante se va a atender y responder sus consultas. Muchas gracias. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha. ¿Se escucha bien ahí, así? Sí, sí. Bien, genial. Medio raro el Cintia Cali de acá y aparezco yo. Bien, si ahí se escucha bien, arrancamos. Ustedes me guían, yo les voy diciendo pasamos a la otra diapo y ustedes manejan esto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, primero y antes que nada, 1.000.000 de gracias por la invitación. La verdad que es un orgullo para mí, siendo externo a la facultad, poder darles una mano y valoro muchísimo esto de que ustedes extracurricularmente y extra facultad tengan ganas de invertir el tiempo en lo que es, bueno, la oveja, porque me gusta, es algo personal, pero que vayan a un módulo, sea de la especie que sea, que inviertan ese tiempo,
algunos pueden decir que es un gasto, pero para mí es una inversión, que la idea de todos estos módulos me parece, y nosotros teníamos también, que yo creo que ustedes se han conocido, han visitado la cabaña de Esperanza, el grupo vino de la Facultad de Esperanza, que también, bueno, fui uno de los fundadores y siendo estudiante me involucré mucho por la entidad y por lo que nos gustaba la oveja con el grupo que estábamos en ese momento. Está buenísimo. Y bueno, como les decía, extrapolar todo lo que es la teoría que les enseñan sus profes en el aula a lo que es la realidad y a lo que, si Dios quiere, cuando ustedes se reciban, van a hacer, que es asesorar a productores y que eso tiene un objetivo. Los productores nos llaman a nosotros para dos cuestiones principales, para que arreglemos las cosas que están mal o los problemas y para que les hagamos ganar dinero. Entonces, que ustedes puedan, siendo estudiantes, poner en práctica todo lo que es la teoría, me parece que es una herramienta extra y es maravillosa, así que los felicito y gracias por la convocatoria. Bueno, vamos a hablar un poquito del manejo nutricional en gestación. Es una etapa clave, si se quiere, en la producción ovina, o no sé si clave, pero sí para tenerla bien en cuenta. No la voy a hacer técnica la charla, porque la idea es que, imagino debe haber grises de cuarto grado, de quinto, de primero, de segundo, que la nivelemos un poquito. También hay algunos productores, creo, por lo que me han comentado. Entonces, como para hacer la técnica, por ahí se va a poner tediosa, pesada, y el tecnicismo ustedes lo van a poder aprender en el aula con sus profes, digamos. Yo me gusta un poquito más práctica, si se quiere, o más con un vocablo sencillo. Obviamente que tenemos que tener un tecnicismo, porque en mi caso, que ya soy profesional, y en el de ustedes lo van a hacer si Dios quiere. Entonces, vamos a hablar con el tecnicismo que corresponde y eso lo extrapolamos a campo para que el día de mañana ustedes puedan decírselos a los productores o a quien les va a ayudar en la producción. Entonces, como les decía, es un punto que hay que tener en cuenta porque la obtención del cordero es el premio o el objetivo de la producción ovina. Entonces, nosotros tenemos que poner nuestros esfuerzos en la nutrición previa a que ese corderito sea el producto, o sea, que la oveja para. Y bueno, yo ayer creé una nota ahí en un portal que ustedes hacían difusión, le decía que hay que tener en cuenta los conceptos, porque por ahí uno habla mal. Bueno, ya partamos de que, por ejemplo, a mí no me gusta decirle a la oveja y a la cabra pequeños rumiantes. No está bien. Es un rumiante. Después que sea más chico de tamaño, bueno, es otra cosa. Pero el ovino y el caprino, el bovino, son rumiantes. Dentro de la zoología, son rumiantes. Entonces, bueno, y otro concepto es, una cosa es nutrir y otra cosa es alimentar. Creo ustedes deben de saber y van a saber un poco más, porque están un poco más específicos en la carrera de ustedes, todo esto. Pero manejar la nutrición es importante. Alimentar, tal vez uno larga la majada al campo y se alimenta, o sea, el rumen se llena de pasto. Ahora, nutricionalmente ese pasto va a depender de la tierra, de la estación, de si llovió o no, de si hubo seca o no, y entonces nutricionalmente es totalmente distinto. Entonces no es lo mismo. Con respecto al manejo nutricional en sí, nosotros podemos hacer un esquema extensivo donde lo hacemos a campo con gramíneas y leguminosas, o podemos también hacer una suplementación en lo que es un intensivo o un semi-intensivo. Ya lo vamos a ir hablando de a poquito, pero como para que entren en clima más o menos y diferenciar una cosa. Alimentar es darle alimento. Nutrir es que ese alimento haga lo que tiene que hacer dentro de lo que nosotros queremos como objetivo. Y otra cosa, tengan en cuenta que los rumiantes son rumiantes. Entonces nosotros no le damos de comer al cuerpo, sino que le damos de comer todos los granos, los suplementos o el pasto a la bacteria ruminal, ¿sí? Esas bacterias, como ustedes bien saben o ya van a ir aprendiendo, hacen después todo un proceso que son los famosos ácidos grasos volátiles y demás, que son los que después van a ir a formar
o proteína o energía al músculo, a la reserva grasa o a lo que nosotros queramos direccionar esa nutrición, ¿sí? Entonces, para tener esos aspectos bastante claros y que después no se confundan. Y otra cosa, así muy básica, la oveja no es una vaca chiquita. Tiene sus detalles anátomo-fisiológicos que si uno lo sabe, eso sería como, ver un poquito la etología, o qué es el comportamiento del animal, por qué es esto, para qué esto, cómo lo hace. Entonces tiene sus detallecitos, nada raro ni nada complejo, pero sí tenemos que saber que la oveja, no es una vaca chiquita. Entonces hay algunas cuestiones que cambian un poquito, que si nosotros las sabemos manejar, obtenemos más beneficio, ¿sí? Vamos a la otra. Es complicado la virtualidad, a mí me encantaría que si alguien no entiende, la cortemos, pero no se va a poder porque se tranca todo y se hace tedioso, entonces vamos a tener que seguir la modalidad, como decían las chicas del módulo, de a lo último evacuar las dudas. Yo no estoy muy a favor de la virtualidad porque se pierde el contacto, se pierde el feedback, esto que nosotros vayamos charlando, que yo les pregunte, ustedes a lo primero tienen miedo en contestar, después se largan y contestan, es el momento de equivocarse, donde estamos todos en un aula, entonces vamos debatiendo y vamos evacuando dudas, pero bueno, esta vez no se va a poder, ya vamos a hacer algunas presenciales donde podemos charlar y debatir algunos conceptos. Fíjense en esta tablita, ahí tienen los días de preñeces, recuerden, 5 meses gesta la oveja y la cabra. Generalmente se dividen o se habla de tercios de gestación, primer tercio, segundo tercio y tercer tercio. Miren ustedes, el peso del feto a los 30 días, 150 gramos, a los 90 días, medio kilo, pero fíjense en el cuadrito amarillo, en el 100% del total de los 150 días, en el mes 12 son 150 gramos del feto o el 40%. O sea, se lo resumo. Dijimos que se divide en tercios. En el último tercio de gestación, o sea, en los últimos 45 días, el fetito desarrolla el más menos, hay bibliografías que dicen un poquito más, otras un poquito menos, pero vamos a poner un número, el 60% del peso que va a tener el cordero al nacer. Ejemplo, si un corderito va a tener 4 kilos al nacer, 6 por 4, 24. En los últimos 45 días él va a ser 2,5 kilos de esos 4 kilos. O sea, fíjense en si es importante la nutrición en ese momento de la gestación, para que se den un montón de factores. El cuerpo es maravilloso, como acomoda toda la maquinaria para ese momento y para ese proceso que es maravilloso, que es el parto. Entonces, por eso es importante que nosotros hagamos hincapié nutricionalmente en 2 etapas que son fundamentales. Una es la etapa preservicio, donde nosotros necesitamos que esa oveja esté bien para que ese ovario nos ofrezca un óvulo, ese carnero esté bien para que esos testículos produzcan espermatozoides y en la concepción tengamos el embrioncito, el corderito o que se preñe la oveja. Y después que estamos desarrollando ahora. Vamos un poquito al otro para hacer una previa. Ustedes hicieron condición corporal. No, perdón, no la filmina. El otro me refiero al servicio. Ustedes hicieron condición corporal, es algo que de a poquito lo van a ir manejando, pero si ustedes se dieron cuenta, es una técnica súper fácil, costo cero, porque la hacen ustedes manualmente, digamos, con sus 2 manos, y como todo, necesita practicidad para que ustedes se pongan, entre comillas, canchero, y le agarren la mano y digan 2,5, 3, hay algunos que tienen una escalita de 2,75, bueno, eso ya están un poco más duchos, hacen más. Para aprender y para agarrar experiencia hay que hacer. Es como hacer tacto, digamos. Ustedes, las primeras 100 vacas no encuentran nada, dicen que sí, pero no tocan.
Las 200 algo tocan, cuando hacen 500 ya es distinto, y cuando hacen 1000, dice, ah, acá está, esto es un cotiledón, esto es el frémito, acá está el cordero, esta es la cabeza. Bueno, hacer condición corporal es más o menos parecido, digamos. Una vez que ustedes le agarran la mano, que ya sacan eso de por ahí que los confunde la lana o el vellón, o es tan práctico, es una súper herramienta que si la saben implementar en preservicio y preparto, y que es costo cero, que esto por ahí, yo se la enseño a los productores cuando voy, y la mayoría no lo hace. Lo mismo que ya vamos a hablar de la famacha. Es una técnica sumamente fácil, costo cero, y que es de aplicación útil en las producciones. Entonces, preservicio, ustedes hacen condición corporal, y esa ovejita tiene que estar más cerca del 3 que del 2,5. Bien, ahora, eso es para alargar a servicio, porque ustedes, si estuviésemos juntos en el aula, me dice, bueno, che, Chino, pero también podemos utilizar el flushing. Sí, podemos utilizar el flushing. Primero, para hacer flushing, nosotros tenemos que proyectar la nutrición a futuro. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a hacer flushing y después no vamos a tener para suplementar, o no vamos a tener heno o pasto suficiente, eso es un fracaso, es gasto de dinero, las ovejas se malogran, hay partos distóxicos, porque nosotros hicimos que esa oveja nos dé más de un corderito, o sea, mellizos, o gemelos, o trillizos, que no es la idea, porque recuerden que la oveja tiene la ubre y 2 pezones, entonces uno por ahí lo piensa productivamente y dice, bueno, si tengo trillizos está más bueno, sí, pero para el empleado que nos lo lleva todo el proceso es un problema, porque uno siempre mama menos, o queda guacho, o hay que criarlo guacho. Entonces, con 2 está bueno. Pero por eso les digo, si ustedes van a hacer un esquema de flushing, tienen que prever que, bueno, de acá a 5 meses voy a estar en invierno o saliendo del invierno, a ver si voy a tener pasto, a ver si voy a tener una reserva de grano energético, o si tengo un reparo. Bueno, tengo que tener todas las armas para esperar esos 2 corderitos, porque yo los voy a estimular al ovario para que me dé 2 óvulos, principalmente. Entonces hay que tener esa herramienta. Se hace, volviendo a la nutrición, en base proteína. No estoy diciendo que no tenga energía. Ustedes saben, y si no lo recordamos, para armar una pared necesitamos ladrillo y cemento. Bueno, para hacer músculo necesitamos proteína y energía. Pero ¿por qué desbalanceamos de una u otra? Generalmente hay unas tablitas, digamos, donde van de la mano la proteína y la energía para que hagan carne. Nosotros la desbalanceamos un poquito porque necesitamos que haya más proteína, para que haya más aminoácidos, para que estimule todo lo que es la hipófisis y todas las hierbas hormonales, para que esos ovarios se dispongan a ofrecernos más de un óvulo, ¿sí? O nos ofrecen 2, o que son los gemelos, o parten uno, que son los mellizos. Pero vuelvo a decirle, siempre previendo la aparición y los recursos forrajeros. ¿Cómo se hace ese flushing? A base de proteína. Generalmente lo que hacemos, si es pele de alfalfa o pele de soja, hacemos un 70% de esa base proteica y un 30% de energía. Y le racionamos. Punto y aparte. No se olviden que le estamos dando de comer a las bacterias del rumen. Esas bacterias están en homeostasis. Vamos a decir que hay 2 grupos. Hay 2 grupos, hay un montón, pero los principales son 2. Las gram positivas y las gram negativas. Eso tiene que estar en homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Un equilibrio. Tienen que estar en equilibrio, entonces ellas funcionan bien así. Si nosotros proveemos de un grano, sea que fuese, necesitamos que eso tenga una adaptación, porque si nosotros le damos 1 kilo, ellas van a comer 1 kilo, eso se desequilibra, y lo que nosotros queríamos que pase, no pasa, y pasa al contrario, porque cuando se desequilibran en poco tiempo y muy, a ver cómo puedo decir, agudo, desarrollamos nosotros
por un mal manejo una patología, como puede ser una acidosis o una alcalosis, o bueno, desequilibrios ruminales que hacen que el objetivo por el cual nosotros suplementamos no se dé. Al contrario, hacemos macana. Entonces, si nosotros no veníamos dándole nada a solo campo, adaptamos ese rumen con un poquito de esto. ¿Cuánto es un poquito? 100 gramos, 150 por animal, por ingesta. Siempre tengan en cuenta que tienen que tener el largo del comedero correcto. Si el comedero, ellas ingresan de los dos lados, tenemos que tener en cuenta la medida de la cabeza. Si comen de un solo lado, tenemos que tener en cuenta la medida del rumen. Más o menos, como para tener la distancia de comedero y minimizar la competencia de animales. No se olviden que las ovejas se manejan como unos animalitos gregarios, digamos. Ellos andan todos juntos para acá, todos juntos para allá, y siempre hay una que maneja la batuta. Aunque a veces se super ve y a veces no se ve, o no se distingue muy fácil. Pero siempre hay una que es la que maneja la batuta. Entonces, esa es la dominante, y si no hay espacio de comedero, hacemos macana también, porque siempre van a comer más y primero las dominantes y las más gordas, porque son las que tienen más fuerza y corren a las otras. Entonces, una vez que nosotros adaptamos el rumen, ahí sí decimos, un mes pre-servicio hago flushing y voy haciendo una pirámide ascendente con esa comida. Arranco con medio kilo, porque ya adapté el rumen, la primera semana. La segunda semana le doy 600 gramos, la tercera 700, y la cuarta 800, no mucho más que eso, y después sí largo el carnero. Y reduzco eso, no bruscamente tampoco, porque vuelvo a hacer un desequilibrio en el rumen y yo necesito homeostasis. Lo voy bajando de a poquito, pero ahí sí, no tanto en el tiempo, porque no se olviden que siempre tenemos que andar con la calculadora a la cabeza, es decir, esto costo-beneficio. Yo si le doy grano, aumento los costos y tengo que ver la producción si me lo devuelve o no. Pero eso es la herramienta Flushi. Volviendo o aplicándola a la condición corporal que ustedes hacían, para que eso funcione bien, la oveja ahí sí tiene que estar en 2 o cerquita a 2, no 1,5 porque es medio poco. Más o menos, dice la bibliografía, que un flushing de un mes con esa cantidad de energía y proteína y de ingesta por animal por peso vivo nos da unos más o menos 200 gramos por día de ganancia, 150, 200. Y tengan en cuenta ustedes que las razas carniceras, que es la que ustedes tienen, que es Cruzat Texel, un punto de condición corporal son entre 5 y 7 kilos, más o menos. Es bastante, 2 kilos una variable, pero lo que pasa es que las razas varían tanto en sí que, bueno, se más o menos pone eso entre 5 y 7 kilos. Entonces, si ustedes lo hacen en un mes y arrancan en una condición 2, está bueno y llegan a la 3 y ahí larga los carneros. ¿Sí? Quedó, eso es preservicio, que era uno de los puntos a tener bien en cuenta. Y ahora nos volvemos a la gestación. Ahora sí pasamos a la otra. ¿Qué pasa en los primeros 90 días? Acá seguimos aplicando esto. Primer tercio, segundo tercio, tercer tercio. En el primer tercio, que nosotros vinimos de hacer flushing o de dar servicio con una condición corporal óptima, 2.8, 2.7, 3, no es necesario suplementar o darle mucho más comida a los animales. Porque es un gasto que producimos en vano, diría yo. Ahí se están desarrollando mórulas, cosas que no vienen al caso, digamos, fisiológicamente la gestación, que no necesitan más de lo que tenga una ovejita de una condición corporal 2,5. Pongamos que perdimos un puntito, medio puntito en el primer tercio de gestación, no pasa nada, genial. Le damos pasto. Ustedes que miden materia seca y todas esas cosas, está bueno que lo hagan como práctica y llevan un registro de cómo viene esa materia seca y cómo está ese pasto para no tener que suplementar y no aumentar los costos. Ahora bien, eso es la teoría. ¿Por qué les digo esto? Porque en la práctica hay algunos productores
que les gusta ver la oveja gorda todo el año. Entonces, eso a veces, cuando uno por ahí es muy meticuloso con los números, pasa a ser un problema, digamos, porque vos le decís, loco, pero acá no es necesario. No, pero yo la veo flaca y bueno, doctor, que esto y que el otro. Bueno, está bien, el dinero es tuyo, ahí no tenemos mucha injerencia. Sí está bueno que ustedes como profesionales y como técnicos se lo hagan a decir, mira, en esta etapa, que es la primera parte de la gestación y parte de la segunda de los tercios, no es necesario tener la oveja así. Tenemos que acelerar en el último tercio de gestación. Eso como práctica cuando ustedes salgan a asesorar si Dios quiere, o como punto a tener en cuenta, digamos. Entonces, es negativo el aumento de peso. También por ahí podemos hacer macanas si nosotros tenemos un engrasamiento excesivo en la oveja, porque eso hace que el canal del parto se achique, que la oveja esté muy pesada, que las contracciones sean más lentas, todo porque nos pasamos de kilos, ¿sí? Aprovechar para reservar los potreros, y en los últimos 60 días sí, pasar a los potreros reservados, donde nosotros tenemos buen pasto. Fíjense, y vamos a empezar a atar y a hacer un embolleré, como dicen los correntinos, pero todo tiene que ver con todo. Ustedes clausuraron un potrero para esperar la gestación o la pregestación de las ovejas, y está bueno. La oveja no le gusta comer pasto alto, sino, si yo miento, ustedes díganme, porque, bueno, ustedes por ahí ven en la práctica, pero no le gusta comer el pasto alto. Le gusta más o menos de un puño de altura. Obviamente que hay puño más grande y puño más chico, pero vamos a ponerle más o menos un puño de altura. Tengan en cuenta que la oveja no come como la vaca. La vaca come con la lengua y la oveja come con los labios. Entonces es mucho más selectiva, y hasta tiene la posibilidad, como ustedes ven, de juntar un grano de maíz o un poroto de soja del piso, cosa que la vaca no puede. Hablando mal y pronto, como decimos en el campo, la oveja es una aspiradora. Ella, entre eso, que es benéfico, también tenemos la contrapartida de todo lo que es la gastroenteritis verminosa o los famosos parásitos que nosotros le llamamos. Entonces tenemos que jugar un poco con el manejo de los potreros. Tengan en cuenta que nosotros más o menos con un fármaco u otro, si no hay un abuso de los mismos, vamos a llevar controlada la gastroenteritis verminosa. Ahora, si se ensucia el potrero, ahí estamos fritos y ahí no tenemos injerencia, no podemos hacer nada. ¿Por qué se ensucia el potrero? Porque recuerden que la gastroenteritis verminosa es de contagio directo. La oveja defeca, ahí están los huevitos, y donde defeca va y come, y ahí se produce el adulto y el ciclo sigue y sigue y sigue. Entonces el enfermo pasa a ser el potrero porque no tiene descanso, porque no lo sabemos pastorear con las ovejas en tiempo y forma, y porque ahí pasa a ser un problema. Y entonces ahí viene la famosa, primero viene por un abuso de nosotros, digamos, y después por un mal manejo del potrero. Eso todo confluye en resistencia. Entonces después ustedes le ponen un fármaco, le ponen otro, y eso vuelve a residir, y la oveja siempre está parasitada. Es algo a tener en cuenta. Otra cosa que yo veía ahí ustedes que decían, entre las rutinas diarias, largar la majada a la mañana. Generalmente, y miren si nuestros abuelos, bisabuelos eran sabios, la majada se larga al mediodía. ¿Por qué? Porque al mediodía, obviamente va a depender de la estación en que estemos, pero al mediodía se levanta el rocío. Porque ¿qué hace la larvita? Es maravillosa también. Como nosotros renegamos buscando fármacos para poder eliminarla, ella busca formas de seguir progresando. Agarra, sale de la materia fecal y por el pastito sube a través de la gotita de agua de rocío, a la punta. Entonces, viene la oveja y la levanta. Entonces, dos cosas a tener en cuenta lo que es la gastroenteritis verminosa para poder hacer un manejo correcto. Esto no quiere decir que ustedes hagan esto y no van a tener parásitos, no, pero van a tener menos y van a ensuciar menos el potrero. A la larvita le gusta el agua,
Es hidrofílica, perdón, y no le gusta la luz. Es fotofóbica. Entonces, si la alargamos cuando se levanta el rocío y el sol, vuelvo a lo mismo, en otoño e invierno hay días que lo vamos a poder hacer y hay días que no, pero si la alargamos sabiendo esas condiciones y sabiendo que come con los labios, y si está el brotecito abajo, y ahí abajo hay humedad, y ahí abajo hay sombra, ella va a ir porque ese pastito es más rico y es más nutritivo, pero ahí también puede que haya parásitos. Entonces son todas cositas que tenemos que ir teniendo en cuenta para hacer más eficiente nuestro manejo y para no solucionar todo con la jeringa. Yo no soy anti-jeringa, pero menos jeringa le podemos mandar, mejor. Entonces, bueno, sigamos acá. Los últimos 60 días, como estábamos hablando. Aumentar el peso, mejorar la nutrición, todo esto enfocado al corderito. Desparasitar con signos de pregunta. Lo que estábamos hablando. ¿Es necesario? Sí. Porque no se olviden de que ¿qué hace la inmunidad del animal? Baja. Porque la oveja o la vaca o cualquiera que sea que esté gestando y está próxima a parir, todo está enfocado en su cría, en su hijo, para que eso nazca bien, fuerte y pueda progresar en la vida. Entonces, ella no es que cede inmunidad, pero sí le baja porque todos los requerimientos que ella está teniendo para ella, se los cede a través de la placenta, en este caso, el corderito, ¿sí? Entonces, es importante desparasitar. Si las ovejas están parasitadas y nuestro manejo no ha sido el correcto, hay que desparasitarlo para que ella esté bien y lo que nosotros le damos como nutrición haga el efecto que tiene que hacer y no se lo terminen comiendo los parásitos, ¿sí? ¿Con qué droga? Bueno, la única droga que viene en los prospectos y que puede producirnos cambios teratógenos, o sea, que nazcan con una gamba así, o una pata mal, o mal, digamos, son los benzimidazoles. Todos los que terminan en el sol, albendazol, febendazol, triclavendazol, todos esos, pero tienen restricción, pero en el primer tercio de gestación. ¿Por qué? Porque en el primer tercio de gestación se forman cositas en ese corderito, que estas drogas tienen incidencia y hacen que los corderitos a posterior nazcan mal. Pero en el último tercio de gestación, ninguna droga tiene contraindicación. Ninguna. Ninguna, en teoría, por lo que dicen los prospectos, produce aborto, produce teratogénesis. Entonces, ahí hay que desparasitar con lo que realmente necesitemos de acuerdo al cuadro de gastroenteritis que nosotros tengamos, porque la gastroenteritis la forman 20 y tantos parásitos. Es difícil saber cuál, pero generalmente y la mayor incidencia de las patologías que tenemos es por el famoso Hemoncus o Hemonchus con tortus, o le ponemos SP, no le pongamos el apellido porque hay varios, que el vago se alimenta de sangre, es hematófago se llama eso. Entonces él se va al cuajito de las ovejas, se prende a la parecita y chupa sangre, chupa sangre, chupa sangre. Por eso la famacha, que es ver la coloración de la conjuntiva, nos da un rojo cada vez menos intenso hasta que se pone pálido y o blanco, que son grados de anemia indicativos de una hemoncosis. A ver, anemia hay por un montón de otras cosas, pero si nosotros juntamos los signos clínicos y vemos un poquito el manejo y no hemos desparasitado y sabemos que la oveja está por parir y hay una inmunodepresión, como que todo apunta a que puede ser una gastroenteritis por hemonco, ¿sí? Entonces es importante que también sepamos que se debe desparasitar. Y descol y limpieza de ubre, esto ya, a ver, en algunos lugares, principalmente el sur, y los lugares donde la producción de lana es su objetivo, lo hacen, porque ellos obtienen lana de eso y es un valor agregado a su producción de lana y de cordero. En nosotros es un gasto, la verdad, porque no hay mano de obra que haga la esquila,
y es la lana de nuestras razas que son carniceras, Hampshire, Texel, Correll, Romey, no tienen un valor, entonces pasa a ser caro porque no hay mano de obra y la que lo hace cobra bien. Entonces, generalmente el descole y la limpieza de ubre no la hacemos preparto, la hacemos o postparto o en el momento, al día o a los 2 días de que nace el corderito, por 2 cuestiones. Primero, para que esa oveja vea bien, porque generalmente se llenan los ojos de lana y esa oveja se le dificulta la visión y encontrar a su corderito y establecer esa relación materno-fetal. De ubre para que también esté limpia, porque se entiende que a posterior vamos a tener que dar servicio, y la ubre porque hay ovejas que su ubre tiene algunos vellones de lana, y eso es un problema porque el corderito medio pavo cuando nace, entre que tiene que termorregular, primero que no entiende nada porque él estaba en el boliche, calentito, comía, tomaba, todo bien, sale al mundo exterior y dice, ¿y ahora flaco? Me tengo que parar, me hace frío, ¿dónde está la comida? Y agarra por ahí un velloncito de lana pensando que era un pezón, y ustedes saben qué es lo que pasa si el cordero no calostra en las primeras 6 a 8 horas, que ya lo vamos a ver. Entonces, está buena la limpieza de ubre, pero a un par de días, diría yo, 2 o 3, de nacido el cordero. Y también eso, en algunas majadas, se utiliza para identificar la oveja ya parida. La que está esquilada, digamos, cabeza y vulva, que es lo que se ve, la ubre no la van a ver, esa ya parió. Y las que están con lana, no ha parido. Pasamos a la otra. Ustedes me dicen si cómo voy de tiempo, o si me apuro, porque yo me pongo a hablar y tengan en cuenta que no soy mucho de las diapositivas. Para mí, la diapositiva es solamente un eje de lo que yo voy a hablar. Después yo hablo y trato de interactuar los temas como para que a ustedes les quede y vayan cerrando, de que esto no es así cuadradito o que 2 más 2 es 4, no, es 4, pero después tenemos que sacarle 1 y quedan 3, y después tenemos que ponerle 2 y son 5, y va de la mano con un montón de cosas. Consecuencia de la mala nutrición en el último tercio de gestación, lo que hablamos un poquito hoy. Disminuye, bueno, acá está el tema de la leche. Tengan en cuenta que por qué tenemos que nutrir y qué le vamos a dar. Vamos a hacer de cuenta que nuestro sistema es extensivo a campo, como lo tienen ustedes, pero vamos a tener que suplementar porque estamos viendo de que por ahí el pasto no alcanza, no vino bien la lluvia, el alfa la hicimos rollo, fardo y no viene, y bueno. ¿Qué le vamos a dar? Lo contrario de lo que hablamos en el preservicio. Ahora tenemos que priorizar la energía sobre la proteína. ¿Por qué o para qué? Para que ese corderito haga el 60% de su peso al nacer, para que esa oveja empiece a hacer calostro y a posterior haga leche. Y de calidad buena. Leche gorda, como le decían en el campo, o el calostro en realidad, que tiene que ser con mucho glucógeno y glucosa. ¿Por qué? Porque ese corderito cuando nace sale de la panza a 38 grados, pero después va a un clima adverso, que si le toca un día como hoy es una maravilla, pero en esta época no nacen los corderos, empiezan a nacer en julio, agosto o junio. Bueno, va a depender de la raza. Acuérdense en que las ovejas de lana son poliéstricas estacionales, tienen una ventana donde ofrecen un óvulo y después no hay más, se llama anestro, digamos, están en anestro. No así la Santa Inés y la Dorper, que vienen como a romper un poco la estructura de la oveja en sí, porque lo principal productivamente es que son poliéstricas continuas. Cada 21 días, más o menos 2, ofrecen un óvulo. Todos los meses, como la vaca. Y segundo, no tienen lana, que es maravilloso. Y que la gente lo ve como la frutilla del postre y que los técnicos lo vemos como, sí, bueno, está bueno que no tenga lana, una vez al año se esquila, no la tenés que esquilar, genial, no tenés que renegar con los esquiladores, etcétera, pero lo importante de esas 2 razas, biotipos carniceros, es que son poliéstricas continuas. ¿Cuál es el problema que tenemos en la producción ovina? Que no hay cantidad y que lo poco que hay está para la fiesta y después no hay más oferta. No le podemos poner valor agregado
porque no hay más, se acabó la producción y es porque la oveja es poliéstrica estacional, ¿sí? Entonces, volvamos un poquito a lo que estábamos hablando. Tiene que darnos el 60% del peso del cordero al nacer, tiene que hacer calostro y tiene que hacer leche. Y también no se olviden que ese útero grávido, o sea, con el corderito adentro, quiere decir eso, achica el rumen y entonces nosotros tenemos que ser eficientes en lo que le vamos a dar, porque ese rumen tiene menos volumen y cada vez demanda más energía y procesos metabólicos, esa gestación y esa oveja para mantener su vida también, y nosotros tenemos el rumen más chico. Entonces, tenemos que ser eficientes en eso. ¿Qué le vamos a dar si le tenemos que dar grano? 70% de energía y 30% de proteína. Invertimos la relación. ¿Qué grano de energía en este caso? La vedette es el maíz. Pero también le podemos dar avena, le podemos dar trigo o le podemos dar sorgo. Tengan en cuenta que la digestibilidad y la fermentación de esos almidones principalmente son distintos. Esto lo saben ustedes más que yo, pero son distintos en esos granos. Las capas donde está el almidón es distinto, cómo nos va a ofrecer esos granos el almidón en las bacterias del rumen. Bueno, no me sale ahora, me salen celulolíticas, pero no son esas. Cómo lo van a captar y cuánto nos van a dar, entonces no es lo mismo, pero sepan de que están dentro de los granos energéticos. ¿Es necesario molerlo? No. La oveja, fíjense, tiene la particularidad de consumir los granos enteros, y eso es porque el orificio retículo ruminal, por donde pasan, digamos, los 4 compartimentos del digestivo, hacen que el granito no pase porque es más chiquito que el de la vaca. Si ustedes ven y le dan grano de maíz entero, en la materia fecal no lo van a ver. Ahora, como eso es su pro, tiene su contra. Que la acidosis por sobrecarga es muchísimo más rápida que la vaca, porque la vaca, mientras los orificios son grandes y los granos pasan, y eso hace que no tenga tanta acidosis o que no sea tan propensa en el exceso de grano. En la oveja eso no pasa porque los granos quedan y se sobrecarga y es más tendiente. Pero si ustedes controlan bien de que no haya tanta competencia, de que los comederos estén bien, de que el rumen esté bien adaptado y ustedes hacen un aumento progresivo de eso, anda muy bien. En este caso no hay que hacer un aumento progresivo. Se le da más o menos, para que ustedes tengan una idea, 70-30 y un 1%, un 1,5 es mucho, un 1% del peso vivo corporal de la oveja, o sea, si la oveja pesa 50 kilos, le damos medio kilo, de ese medio kilo, 350 gramos de el energético y 150 del proteico, ¿sí? Lo que sí hace la oveja, y para que lo tengan en cuenta, es seleccionar, porque la vaca come con los labios. Entonces, el tamaño de lo que nosotros vamos a juntar con energía y proteína sí es importante, porque si ustedes le dan un pele de alfalfa que es grandote así y el maíz, quédense tranquilos y les juego lo que quiera que va a comer todo el maíz, aparte porque es almidón, es dulce y les va a dejar la alfalfa, que después la comen, pero entonces ese maíz ingresa primero y ya las bacterias empiezan a hacer lo que tienen que hacer y el desequilibrio puede que pase. ¿Sí me explicó? Entonces, el tamaño físico de las partículas que ustedes van a mezclar haciendo una dieta es importante en la oveja, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué pasa si volvamos a la presentación? ¿Qué pasa si nutrimos mal? Baja la producción de leche, mortalidad de ovejas por toxemia. ¿Qué es la toxemia de la preñez? Es la cetosis de la vaca, digamos. ¿Qué pasa? Cuando ella está por parir, siempre está en balance negativo. Así ustedes le den bombones, siempre gasta más de lo que ingresa. Entonces, empieza a mover las reservas, y las reservas, ¿dónde están o qué es lo que son? Grasa. Como nosotros le damos energía, estimulamos eso, pero a veces no alcanza, no es basta lo que nosotros ofrecemos externo, y ella empieza a movilizar grasa.
esa movilización de grasa para obtener más energía hace metabolitos en el hígado. No quiero ponerme técnico para no embarullarlo, digamos, pero síganme así que es bien fácil. Hace unos residuos en el hígado, se llaman metabolitos y son tóxicos. Eso puede quedar ahí, ella lo compensa ya, o por sangre empiezan a hacer macanas, sintomatología, qué sé yo, y si pasan barrera hematoencefálica, nos dan esos signos de que parece que está borracho, de que lo que le pasa a veces a ustedes cuando vuelven del boliche a las 7, bueno, unas cositas ahí de traspié, de que incoordinación, ataxia se llama, no se puede, pierden un poco los reflejos y qué sé yo, y eso es porque el balance energético lo superó, ella movió las grasas y se armó macana. ¿Cómo se acomoda eso? Lo primero que hay que hacer es hacer una cesárea para sacar el corderito. Y ya entramos en una cosa compleja, digamos. No por la cesárea en sí, sino que porque no tuvimos en cuenta la nutrición. Previo a eso tenemos que, fíjense, entrar en la cesárea, ya perdimos el corderito, esa oveja puede quedar estéril o no, porque ya manipulamos el útero, cortamos, después suturamos ese útero, eso es muy delicado, tiene que quedar muy bien, y si ella no alcanza a restablecer todo el proceso de metabolito hepático y si ya se pasó a sistema nervioso y demás, generalmente se mueren las ovejas. ¿Y qué otra cosa hay que darle? Hay que darle glucosa. La tenemos que canalizar por vena y con solución fisiológica glucosa. Hay que tener cuidado porque ese hígado anda mal y si nosotros la pasamos de glucosa, falla. Entonces, es tedioso, digamos, y caro. Por ahí, en las ovejas de majadas generales, no se hace mucho. Sí se hace en las cabañas, que es más raro, porque en las cabañas sí uno tiene bien acomodadito el tema nutricional y no pasa tan seguido. Por ahí, sin querer, se nos escapa la liebre, o el puestero se hizo loco y vino tarde un par de días, o en el fin de semana no le dio bien de comer, y se producen estos desbalances y se producen estas macanitas. Pero generalmente no pasa. Eso con respecto a la toxemia de la preñez. Dificultad de parto y abandono del cordero. Ustedes imagínense en que si ella no tiene la energía suficiente para las contracciones y los pujos, para que el canal blando se dilate, para que el canal duro se abra, la sínfisis pélvica abajo, que se abre también, literal, que se abren los huesos, si todo eso no pasa, es un parto distóxico, tenemos que ir nosotros y o ayudarla manualmente o hacer una cesárea. Y si eso pasa con el dolor y el sufrimiento que ella tuvo, lo que menos quiere es darle bola al corderito. Se va la miércoles y ya está, dice, me saqué este dolor, este moplo, no te quiero más, flaco. Entonces, es un problema, tanto malnutrida como un exceso. Acuérdense lo que les dije del exceso de grasa. Siempre los límites o las puntas son malos, tenemos que andar siempre en el medio. Y bueno, y disminución y cantidad de la lana, eso ya es más para un sistema lanero, no es para nosotros. De hecho, si no tuviese lana, nosotros nos solucionan un problema de mano de obra, de que no sabemos qué hacer con la lana después porque no tiene valor, etcétera, etcétera, etcétera. En el cordero, bajo peso al nacer, porque ese 60% va a ser un 20, un 30 o lo que sea. Entonces ahí tenemos los corderitos de 2 kilos, 3, que nacen todos pobrecitos, que a gatas se paran, que la madre por ahí los quiere o no los quiere, que no sabe qué pasa, si es borrega, porque vuelvo a lo mismo, es un proceso muy traumático y doloroso. Él tiene que termorregular. Para que termorregule el corderito, que es importante también la energía que nosotros le proveemos en gestación a la oveja, tiene dos cosas principales. Glucógeno cardíaco a través de grasa y renal a través de grasa también. Entonces, ¿qué él hace cuando nace? Primero se consume en 1 hora el glucógeno que le queda en sangre que él obtuvo del útero de la madre. Y después empieza a oxidar esas grasas cardíaca y renal para obtener energía. Entonces, ahí pasa a ser sumamente importante el balance energético que esa oveja tenga en el calostro para poder
proveer de calostro con bastante glucógeno y glucosa para que el corderito termorregule. Y segundo, la famosa defensas, como se le dicen, son inmunoglobulinas, pero no importa. Porque el útero de la oveja, no deja que las defensas pasen por tamaño. Entonces, se las tenemos que hacer ingerir a ese corderito a través del calostro. ¿Y qué es lo que pasa? En las primeras 6 a 8 horas, en los intestinos del corderito es como una manguera, pero abierta, receptiva a todas esas inmunoglobulinas que tienen un tamaño y un peso específico que no dejan en la placenta, pero sí en el intestino del corderito. Ahora, pasan esas 8 horas y eso se empieza a cerrar y a hacerse una manguera literal, hablando mal y pronto, que a posterior va a tener otro proceso, por eso se hace. Pero nosotros necesitamos que esas inmunoglobulinas, como tienen un tamaño X, pasen cuando esa manguera está abierta o separada, ¿sí? Entonces, por eso es importante, por esas dos cosas, principalmente, que hagamos que calostre el cordero, la oveja, la vaca, los rumiantes en sí, en las primeras 6 a 8 horas. Tampoco tenemos que ir y manosear tanto los corderos. Yo entiendo, y nos pasaba a veces en el grupo que hay gurisa que, ay, mira el corderito, pobrecito, y que la lástima, y que esto y que el otro, porque la madre necesita tener ese vínculo materno-fetal, ella lo lame, ella lo seca, el lamido también es estimular los pulmones para que él respire bien, exhale todo lo que tenga a través de las vías respiratorias, saque el mecoño, aparte de secarlo y darle calor. La lamida de la oveja es estimular también la respiración bien, la hematosis en los pulmones y otra hierba que no importa. Entonces, con eso el cordero el bajo peso nacer. Aumento de la mortalidad neonatal, está claro, hay algunos que no llegan. Disminución del crecimiento postnatal, que es parecido a la mortalidad neonatal. Reducción del tamaño del adulto y reducción de la producción futura de lana. No importa la lana. Pero esos son los procesos que pasan si nosotros no tenemos en cuenta una buena nutrición. ¿Pasamos a la otra? Bien, pérdida de cordero durante la parición. Acá ya no salimos de la nutrición. Después las dudas que tengan, si quieren las hablamos. Pero creo que les dije básicamente, sí, la base se las dije de todo. Tenemos factores climáticos adversos. Generalmente, como dijimos, la oveja pare a fin de invierno, principio de primavera. La oveja es poliéstrica estacional. La mayoría de las ovejas poliéstricas estacionales ovulan en otoño-invierno. Arrancan en febrero, marzo, abril, y eso más o menos es la época de servicio. Y paren en agosto-septiembre, cuando la disponibilidad de pasto es la mejor, la más nutricional, todo depende del clima y si nos fue bien, digamos, y a fin de año faenamos ese corderito y el ciclo se terminó. Ese es el básico, digamos, del ciclo de la producción avícola. Entonces, necesitamos por ahí un reparo, porque por ahí nos tocan días llovedores o días de viento, y eso tiene injerencia negativa en lo que es el nacimiento y que prospere el corderito a futuro, ¿sí? No es excluyente, digamos, ¿no? La oveja es guapa, se la banca bien. Ahora, si queremos ser un poco más eficiente y más prolijo, que tenga un reparo está bueno. Y tampoco la oveja necesita tanta infraestructura, no necesitamos un galpón de zinc, de cemento. No, con unos pallets podemos armar un reparo con chapas viejas, con un silo bolsa, con lo que sea que se pueda hacer bien, y ya salvaguardamos todo lo que va a ser ese futuro corderito, esa oveja que esté un poco mejor. No necesita una maternidad ni nada por el tipo. Si se lo quieren y pueden hacer, es mejor. Ahora, como necesidad, no. Por ahí la cabra sí es un poco más especial en eso. Necesita por ahí una paridera, necesita reforzar ese vínculo materno-fetal porque generalmente la mayoría o algunas lo dejan al chivito por ahí. El chivito, a comparar del corderito, también es más pavo y
en los días soleaditos, qué sé yo, se echan una mata de pasto y ahí se queda paveando y la chiva va, come y se vuelve al chiquero o al encierre. La oveja no es tan así, es un poco más madre, es más protectora, es más rústica, pero bueno, si le podemos hacer un cobertizo con reparo, es mucho mejor. Bueno, podemos tener inanición o muerte por consumo de alimento, esto que le decía, si ustedes le hacen faltar, se muere el corderito. La inanición por alimentación es eso, que se muere porque no lo nutrimos, digamos. Vuelvo otra vez, el peso al nacer, la ubre en mal estado, eso primero es el mal calostro y después pasa la mala leche, y los dos procesos, tanto el de producir calostro como el de leche, va a ser del tamaño posterior de esa ubre, ¿sí? Entonces, tiene injerencia e incidencia. Sincronización de la bajada de la leche, esto que estamos hablando, abandono del cordero, la oveja se lo saca encima porque es doloroso, partos distóxicos, que quieren decir que vienen con una manito mal, o el canal duro no se dilató el canal blando, perdón, no se dilató como se tenía que dilatar, o la cuña vino y hizo lo que tenía que hacer y después la oveja se secó, no dilató, no tiene fuerza para pujar, entonces todo un problema, y esos son los partos distóxicos que después nosotros tenemos que ir a resolver. Mala presentación del feto, eso. La presentación del feto es cómo él tiene que salir, y los fetitos salen con las manos para adelante, la cabeza entre las manos y en forma de U. Entonces por ahí viene con una manita para atrás, o la cabeza para atrás, o de pata. Bueno, todo eso es una mala presentación del feto. Y a posterior, un parto distóxico. Pues nosotros tenemos que ir a mutar, se llama. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Volvemos a meter todo el feto para adentro, y para colmo con una mano, porque no es como la vaca que podemos meter las dos, la oveja es mucho más chiquita, con una mano tenemos que mutar, se llama, o sea, ponerlo en la posición correcta, con las manitos y la cabeza entre las manitos, y ahí lo ayudamos a sacar. Siempre acuérdense de hay que tirar en U, esto es más, lo deberíamos de hacer los profesionales, tirar en U para abajo para que siga, y siempre cuando la oveja puja. La oveja puja, nosotros lo ayudamos. No es, le prendemos la camioneta no. Eso no es lo correcto. Si por ahí el canal blando no nos ayuda, se hacen unos cortecitos para que eso quede mejor. Ustedes imagínense, o por ahí pueden estar pensando, ¡ay, qué dolor! Sí, es doloroso, pero ya el parto en sí es tal el dolor que los animales segregan un montón de sustancias que hace que ustedes hagan 2 cortecitos, no pasa nada, digamos, no es que le va a doler más, no pasa nada. Pero bueno, para que sepan, un comentario. Debilidad de la madre, no tiene fuerza, no puja, parto distóxico, o puede ser una toxemia, o se puede también morir. Y corderos excesivamente grandes, bueno, ahí ya es una relación materno-fetal, digamos. Suele pasar de que el cordero por ahí es muy grande y no sale por sus propios medios, pero porque la relación no es la correcta, ¿sí? ¿Pasamos a la otra? Bueno, acá, manejo pre y posparto. La esquila de vulva, periné, ubre y desoje, o sea, alrededor de los ojos, lo que le decía. A mí en estos sistemas cárnicos donde la lana no tiene valor y donde es un problema la mano de obra, o por ahí no tienen tiempo los productores, tengamos en cuenta también que estas no son producciones primarias. En mi caso, por ejemplo, personal, sí. Nosotros tenemos un campo en Herrera, familiar, y la cabaña no es nuestro único ni mayor ingreso, porque tenemos una parte en monte donde decíamos vaca cría, pero ahora lo arrendamos, o sea que eso no lo hacemos, y estamos abocados 100% a lo que es la producción ovina, tanto de genética como empezando a querer incursionar en el tema carne, porque bueno, necesita otros espacios con otras cantidades, y el famoso tema de la faena formal y demás, que nosotros lo estamos viendo de acomodar con la sala de faena de Gualeguaychú. La Herrera de Gualeguaychú está más o menos unos 80, 90 kilómetros. O sea, no tendría injerencia el transporte
Entonces, por eso estamos queriendo incursionar en lo que es la línea de proveer proteína biológica, o sea, carne de ovina, con valor agregado en lo que es Gualeguaychú y zona. Pero hoy no lo estamos haciendo, pero vuelvo a lo que les quería decir. Sí es una producción primaria. En la mayoría de los casos, no. La mayoría de los casos la producción ovina es secundaria y casi terciaria. Entonces, por ahí, hacer el desoje y todo esto es un problema para el mencho de campo, no me leí así. La esquila preparto, eso también, como les comentaba, es más para los sistemas laneros. Está muy bueno porque ustedes piensen que el crecimiento de la lana y la termorregulación que tiene que hacer la oveja cuando la lana está altita, demanda energía. Entonces, hacer la esquila preparto está buena porque suple esa energía extra que la oveja tiene que destinar para termorregular y para hacer crecer la lana. No estamos en condiciones adversas, pero es un sistema que lo usan más los laneros para tener la famosa media lana, que le llaman eso, que tiene un valor agregado. Nuestro sistema es un costo más. Sumamos más pesos al costo y a la producción final. Entonces, generalmente no lo hacemos, digamos. Esto que le decía de los reparos, que lo podemos hacer con rollo, con fardo, con empalizada, con pallet, con chapas viejas, con silobolsa, o lo que sea. Si ustedes lo hacen prolijito y bien, es eficiente, no parece un rancho el chiquero de las ovejas, y está bueno y anda bien. Las clostridios con la inmunidad. Este es un tema que está bueno. Si nosotros controlamos el servicio y controlamos el parto, vamos a poder aplicar una policlostridial, que es una vacuna que a través del calostro le va a proveer de inmunidad a los corderitos para lo que es el tétano, lo que es patopatías, obviamente por clostridio, lo que la otra clostridial que tenemos, se me fue ahora, que hace el riñón pulposo. Bueno, ya me va a salir. Pero para eso nosotros tenemos que tener bien controladito, o bastante controladito, decir, bueno, yo di servicio, dijimos 17 días, ¿sí? Le voy a dar 3 posibilidades a ovejas, o sea, le voy a dar 35 o 40 días de servicio. Por ende, yo sé que en 35 o 45 días, pasado los 5 meses de gestación, esa oveja va a empezar a parir. Y esa es la famosa cabeza de parición. Y en el transcurso posterior a 30 días, va a terminar la cola. Entonces digo, bueno, sí, entonces acá voy a aplicar una policlostridial a la madre para que se la pase por calostro al corderito. Ahora, si nosotros no podemos tener ese manejo, lo mejor es vacunar al corderito. ¿Cuándo? La bibliografía dice no antes de los 30 días de nacido el corderito, 30-45. ¿Por qué? Porque si él ingirió buen calostro de la madre, él tiene las defensas activas y no es necesario. Si el calostro fue más o menos, entonces para no errarle, 30 días está bueno. Ustedes vacunan a los 30 días de policlostridial a los corderitos, es 1 centímetro por animal subcutáneo, generalmente se pone en la axila o en el sobaquito, y eso tiene un porqué, y es porque ahí no hay lana, el corderito no le pasa eso porque es chiquito, digamos, pero ¿cuál es el sentido de por qué en la axila o en el periné en los animales adultos? Porque ustedes tienen 2, 3, 4 centímetros de lana, y si no abren bien la lana, o al margen de que la abran, la aguja, cuando ustedes hacen un subcutáneo, puede arrastrar impureza, basura, lo que fuese, y entonces ese lugar no está séptico, ¿sí? No está séptico, perdón, no está limpio, hablando mal y pronto. Entonces por eso se intenta poner en la axila, que no tiene lana, entonces ustedes eso no lo tienen que tener en cuenta. Pero en el corderito de 30 días no tiene tanta lana como para que se ensucie la aguja para poner en subcutáneo, así que lo pueden poner atrás de la paleta, que no hay problema. 1 centímetro. Y a los 15 días, perdón, de la aplicación, un refuerzo.
Generalmente en los lugares problemas se pone a los 15 días de la segunda, una tercera. A mí, esto es personal, con 2 estoy bien, es una vacuna que anda relativamente bien, que si nosotros no tenemos desbalances en los manejos muy bruscos, no pasa nada, pero es una vacuna relativamente barata que nos disminuye un montón de problemas y que está bueno. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que yo hago en los campos donde asesoro? Nace el corderito, a los 30 días le damos la clostridial, a los 15 días vamos, pongo la segunda dosis y, por ejemplo, ahí ya pongo el anillo para descolar o la señalada o lo que fuese. Tengan en cuenta que todas las vacunas tienen un periodo de levantar los títulos de inmunidad, o sea, de proveer la inmunidad a esa enfermedad por la que la ponemos de 10, 12, 15 días. Entonces, no hay que hacer ninguna maniobra zootécnica, llámese descole, señalada, castración o lo que fuese que ustedes abran una solución de continuidad, se llama, pero digamos, abran una herida o algo por donde puede ingresar una bacteria, en este caso Clostridio, sin antes 15 días de desaplicación, porque si no la vacuna no hace efecto. Si ustedes ponen la primera dosis y ya hacen, no es lo correcto porque ella necesita esos 12 a 15 días para darle inmunidad a ese corderito. Entonces yo hago así, aplicación 1 a los 30 días de nacido, aplicación 2 a los 45 y ahí sí, ya tengo los 15, le doy el refuerzo y le pongo, por ejemplo, la gomita para la cola, para descolar, o si los tengo que castrar con la gomita. A mí me gusta mucho la gomita, para mí anda bien, hay que saber usarla y hay que saber la estacionalidad. Digamos, nosotros hagamos la maniobra que hagamos, si hace calor, hay bichera. Entonces, la gomita no es que no se abicha porque es la gomita, no. Porque siempre va a haber una solución de continuidad y sangre. Y ahí va y pone los huevos la mosca y ahí se hace el gusano. Entonces, hay que saberla usar a la gomita. Por ahí se le echa la culpa a la gomita de que no, porque se abichan igual. Bueno, pero hay que saber usarla en la estacionalidad que es la correcta. Y segundo, la gomita produce una isquemia, digamos, una necrosis por isquemia. ¿Qué pasa? No deja que vaya más sangre y ese tejido se muere. Y la cola se cae, en este caso, o los testículos. Y produce endorfinas que hace que eso sea como una anestesia, digamos, para que no entendamos. Entonces, ¿duele? Sí, claro que duele. Pónganse ustedes una gomita en el dedo y olvídensela en un rato. Primero van a ver que el dedo está violeta y recontra frío. Y si se olvidan no se van a dar cuenta. Pero a lo primero sí que duele y te das cuenta. Bueno, hasta que pasan estos procesos, que son 4, 5, 6, 7 horas, o ustedes cuando recién ven y que le ponen la gomita, los corderos hacen un show, dan vuelta a carneros, se tiran al piso, se revuelcan, todo, pero a las 2, 3 horas están al pie de la madre tomando leche. Eso produce mucho menos dolor, ya está recontra estudiado y hay un montón de estudios que cortarlo con bisturí, con tijera o con lo que fuese. Duele porque es un método cruento, pero duele mucho menos, hay mucho menos pérdida de sangre y al haber menos dolor hay más eficiencia en la convertibilidad del animal, porque el animal a las 4 o 5 horas, eso ya se olvidó y él sigue tomando leche, comiendo, produciendo y lo que fuese. Entonces, no hay que estar tan en contra de la gomita. Ahora bien, hay productores que dicen, no me gusta la gomita, listo, no le gusta la gomita, vos le explicás todo esto y te dice, yo corto a cuchillo. Bueno, listo, macanudo, no hay problema. Pero ténganlo en cuenta. Coproparasitológico, esto va de la mano de la famacha y de la desparasitación, digamos. ¿Qué es lo que hacemos a veces, y más en los campos problemas? Hacemos famacha. Y cada tanto esa famacha la cotejamos con un coproparasitológico. Sacamos materia fecal de esa oveja y con un microscopio y a través de un método que se llama McMaster, ¿qué hacemos? Agarramos X cantidad de materia fecal y le ponemos cloruro de sodio saturado, o sea, una salmuera pero con un montón de sal. La densidad cambia, los huevitos, cuando rompemos esa materia fecal y mezclamos todo eso y después lo filtramos, quedan los huevitos que tienen camaritas de aire y como esa solución de cloruro de sodio es más densa, suben los vagos y por el microscopio lo podemos ver.
No sabemos de qué de estos 20 o 21 que dijimos que forman la gastroenteritis verminosa. Hay 2 o 3 que son diferenciados, se llama, que vos por la forma sabés cuál son y cuál no. Pero si nosotros tenemos un montón de huevitos por campo microscópico, decimos, no, esto está, y la famacha, después la cotejamos así. Escúchame, no hiciste famacha, o te olvidaste, o esta oveja tiene un montón de carga, pero no, esa carga no le produce tanta anemia. Ella la banca bien, digamos, ¿sí? Pero es un problema para el resto, porque ella defeca donde el resto está y libera huevitos, ¿sí? Entonces, generalmente el copro lo usamos así. O cuando vamos a un campo la primera vez y el problema es la gastroenteritis verminosa, entonces para tener una idea y establecer una media, decimos, de cuánto HPG, que el HPG quiere decir huevos por gramo de materia fecal, tenemos que tener para más o menos acomodar la cosa, hacemos copro, a veces a todo y a veces a un porcentaje. Y si no, nos manejamos con famacha y una vez cada tanto hacemos un copro para cotejar cómo va esa famacha con la cantidad de huevos por gramo de materia fecal que tienen su animalito. ¿Vamos a la otra? Bien, esta ya la charlamos. Tengan en cuenta que el parto es un proceso maravilloso para el animal y súper necesario en nuestro desarrollo productivo, porque es la frutilla del postre, es lo que después nosotros vamos a comercializar y es lo que retorna dinero al sistema, tanto en genética como en corderos, como en una majada comercial, digamos. Entonces, recorrerlo cada tanto cuando estamos en época de aparición, que el animal esté tranquilo, es importante. No es necesario andar con perros, ni andar a los gritos. La oveja es un animal tranqui, digamos, que si los conoce a ustedes pueden entrar al chiquero tranquilo y van despacito y ella mira tranqui. Generalmente si cambia el que hace eso, ahí sí. Nosotros tenemos un empleado en casa en el campo, que él obviamente tiene una manera de pegarle el chiflido a las ovejas y que entren, y cuando vamos nosotros, que por ahí nos toca reemplazarlo, no es lo mismo, les cuesta venir, se hacen las locas, porque bueno, ellas se acostumbraron a una forma, a un chiflido, a un tipo de manejo, que cuando es distinto se dan cuenta, pero no es un animal, es un animal linfático, o sea, que quiere decir que es tranquilo, no es un animal loco ni que anda. Hay algunas excepciones, siempre hay una oveja negra, si se quiere, entre comillas, pero generalmente son animales tranqui. Entonces, que nosotros los manejemos tranqui está bueno. No se olviden que nosotros, para las ovejas, en este caso que es lo que estamos hablando, somos un predador. La oveja es una presa para. Entonces, hay que establecer ese vínculo. Bueno, no los embarullo más con eso. La toxemia, que ya la charlamos. Los animales predadores, esto es un problemón, tanto de los perros como de que, bueno, ahora hay el tema de los jabalíes, los chanchos salvajes y toda esta hierba, es un tema, digamos. Los caranchos también, en zonas donde hay muchos caranchos, la época de aparición, estos locos se ponen bravos y por ahí malogran el corderito, le comen un ojo o la vulva si es hembrita, o bueno, hasta que los terminan matando o producen alguna de estas macanas que después no las podemos acomodar y por dolor el corderito lo perdemos, digamos. Es un problema. Hay un montón de herramientas, la mayoría no lo dice, pero bueno, no lo voy a decir yo tampoco. Pero hay un método que anda bien, que no es el más ortodoxo, pero bueno, se lo imaginarán. Y pasamos a la otra, creo que estamos. No, bien. ¿Cómo mejorar el porcentaje de los corderos logrados? Esto que decíamos. Encarnerar con un 3 o hacer un flushing, tengan en cuenta que tiene que estar en un 2,
porque necesitamos que esa oveja gane peso en esa estimulación nutricional preservicio. Si la oveja está en 4 y nosotros le damos 30 días balanceado a base de proteína o pele de alfalfa, no va a pasar nada, vamos a gastar dinero, ¿sí? Aumento el porcentaje mellizo a raíz de una buena nutrición preservicio o de un flushing, y reducción de la mortalidad de cordero, esto que hablábamos, que invertimos la fórmula del 70-30 en proteína-energía en energía-proteína para desarrollar y optimizar todos estos procesos que charlamos en lo largo de esta casi hora. Y creo que esta sí es la última, ¿eh? ¿Pasamos? Bueno, y esta es una frase que yo la pongo en casi todas las charlas, por ahí disertaciones, he tenido la suerte de disertar para Paraguay, también para México. En mi vida de estudiante, un profe nos las dijo y como que me quedó súper grabada y es súper real. El problema del mundo es el hambre, no el colesterol. Comerte un salame no está mal. Está mal comerte 2 por día, pero 1 por semana no hay problema, digamos. Entonces, por ahí uno se raya con todo esto de la proteína biológica, de las grasas buenas, de las grasas malas, saturadas, insaturadas. Y si uno tiene una conducta nutricional en su vida, se da todos los gustitos, la pasa bien, porque comer salame en este caso es rico, pero no es sinónimo de que vamos a tener colesterol, en tanto y en cuanto sepamos cómo, en qué momento y demás. Entonces, me gustó esta frase. Bueno, gurises, espero que les haya quedado algo, que haya sido didáctico. Yo soy de entreverar los temas porque me gustan, me voy de una punta a la otra, es un poco personal, digamos, pero bueno, abierto a lo que ustedes tengan dudas o quieran evacuar o quieran charlar algo. Sergio, acá le queríamos hacer unas preguntas que pusieron en el chat. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo de pastoreo se calcula diariamente? Bueno, eso lo tienen que hacer ustedes con el famoso arito y sabiendo la cantidad de materia seca, y más o menos una oveja tiene que comer el 2 al 3% de materia seca por día, ¿sí? Por ejemplo, hagamos un ejemplo de un sistema intensivo. Bueno, una oveja de 50 kilos, ustedes le tienen que dar 2 por 5, 10, 1 kilo, 1,5 kilos más o menos de materia seca por animal por día. Si se puede y no complicamos el manejo, en 2 ingestas. Siempre más repartida esté lo que nosotros le vamos a dar, es mejor. Si le damos medio kilo de grano por día, es en vano darle 250 a 150 porque la cantidad por ahí no la amerita porque es poco. Pero, por ejemplo, cuando nosotros preparamos los animales en la cabaña que comen al 3% en balanceado más el 2% en heno, que se la damos como un aporte de fibra efectiva, no como proteína, al margen de que el fardo es de alfalfa, ahí se lo damos, se lo repartimos en dos veces para que la digestibilización y la metabolización de eso sea mejor por las bacterias, ¿sí? Entonces, y ustedes también tienen que ver de qué es la pastura. Yo escuché que era de alfalfa y regras. Está bueno, digamos, tienen que saber la materia seca ahí. Entonces, sí, la que tenemos nosotros, sí, esta fue una pregunta que hizo alguien que estaba en la llamada. Bien, genial. Después también preguntan si es viable tener 2 corderos por año. 2 corderos por año, a ver, entiendo a dónde apunta. 2 corderos por año lo podemos tener bien si somos eficientes en un manejo pre-servicio y tenemos mellizo. Listo, se acabó, no hay problema. Ahora, hacer que la oveja para 2 veces al año no es tan fácil, Ulises, porque ustedes pónganse en la cabeza que gesta 5 meses. Entonces, en 2 partos tenemos 10 meses de gestación y nos quedan 2 meses al año para
para que el puerperio se haga como tiene que ser, para que destete ese corderito, que tenemos que hacer un destete hiper precoz de 21 días, que se puede y se hace en algunos lugares, pero tiene que ser una máquina muy perfecta y generalmente no se da. Hay años que te da 2 y hay años que te da 1. Eso sí es más común en la oveja, pero que tenga 2 partos al año no es tan fácil. Así que, sí, pero no, dijo el loco. Bueno, después sobre el tema de los parásitos preguntaron que ¿cómo puedo determinar si un potrero está contaminado sin tener que recaer en una majada con infestación severa? Claro, bueno, la primera que va a cantar es la majada. La segunda es caminar el potrero, porque es como un desbalance entre distribución de pasto y materia fecal que vos ves en el potrero. Parece raro, pero es así. Vos caminás el potrero y ves bosta. Entonces ahí está complicadísimo, digamos. Se pueden hacer, como ustedes tiran el aro para juntar pasto, nosotros lo tiramos para juntar pasto también, para ver la herbita, y a veces un poco de materia fecal para hacer unos recuentos ahí. No se usa casi mucho, pero no hay formas prácticas de poder determinar si un potrero está sucio o no. Es más manejo cronológico, es decir, bueno, a ver, contame, ¿qué es lo que vos venías haciendo? ¿Cada cuánto venías desparasitando? ¿Con qué? Sumá, sí. No, flaco, acá está el problema, estamos complicados. Después preguntan qué porcentaje de fibra se necesita en el flushing, si no se puede al libre. Fibra, la necesaria, que sería la que va de la mano de este 2% de materia fecal que tenemos, de materia seca que tenemos que darle a la oveja, y tener en cuenta que, a ver, el palito le decimos nosotros, pero el largo de la fibra no sea menos de 2 centímetros, para que a través de los mecanorreceptores que están en el rumen, esa fibra estimule y produzca la rumia como tal. Porque en algún momento, por ejemplo, el pele de alfalfa se lo utilizó como fibra efectiva. Y eso no es cuasi real o pseudo real. ¿Por qué? Porque mientras el peleteado, que es grandecito, está como tal en el rumen, hace una pseudo rumia mecánica. Ahora, eso por temperatura y por acidez se disuelve. Y entonces pasan a ser, si no háganlo ustedes en el laboratorio, y agarren un vaso de precipitado, tiren 2 o 3 peles de alfalfa, tírenle en agua a 38 grados, que esté constante a 38 grados, y revuélvanlo en un rato y va a ver que eso queda como un polvillo de pasto. Entonces ya no pasa a ser fibra efectiva. Ahora bien, ¿qué hacen los filoteros? Hacen un monogástrico, si vamos al caso, pero eso ya es otra cosa, porque en los sistemas que generalmente nosotros tenemos ovino, sí ingieren fibra efectiva. O puede ser por un pastoreo directo en pie, o puede ser por heno, rollo, que no es el mejor, digamos, heno para la oveja, porque es súper selecta y generalmente el enrollado es con la fibra más larga y más lignificada, o sea, más dura, sí le va mejor el fardo. Y si no, teniendo en cuenta, ya les digo, esta particularidad de que la fibra no sea menor a 2 o 2,5 centímetros, para que la rumia sea mecánica y efectiva. También preguntan cuál es el precio por kilo del cordero hoy a la venta al público. Es un problemón y es súper regional. Cada provincia, y dentro de cada provincia, cada cual tiene su precio. Miren, yo tengo, gracias a Dios, la suerte o el éxito de trabajar en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, acá en Entre Ríos, y es relativo. ¿Qué es lo que debería, si vamos al caso? El kilo de carne ovina no debería de salir un kilo de asado, porque culturalmente comemos vaca, o asado, o pulpa, o lo que sea. Entonces, pero principalmente asado. Pongámoslo al cordero como un complemento de la parrilla de los domingos. No debería de salir no debería salir igual o más que el asado. Debería salir un 20-25% menos, para que sea una carne alternativa
a lo que nosotros culturalmente toda la vida comemos. Y esto no es un capricho personal, esto se desglosa de alguna experiencia que hemos hecho con la Facu, de ponerlo al mismo precio o más caro, o distintas presentaciones en lo que es el valor agregado, y ahí la gente, ahí vamos viendo cómo la gente lo va aceptando o no. Pero culturalmente nosotros comemos vaca. Entonces, si está más caro que la vaca, ya pasa a ser un producto delicatessen. ¿Qué quiere decir delicatessen? Que lo va a comprar y lo va a pagar el tipo que tiene plata. Y no es la idea es que accedan todos y que sea una alternativa. Ahora tenemos la contra. No tenemos cantidad ni capacidad de volumen para poder tener en la góndola una bandejita con chuleta o con el corte que sea todos los días. Ese ya es un problema de los productores, digamos. Nosotros no producimos en escala, o todavía en algunos lugares no hemos tenido la capacidad de formar clúster o grupo, se llama, ahora ya está la palabra clúster de moda, para unir fuerzas, y esas fuerzas son cantidad de animales, para que a la sala de faena le sea un negocio rentable, que es lo que busca, una rentabilidad. Si nadie te va a faenar 10 corderos por semana, te dicen, flaco, faenalo bajo el árbol y déjame de joder. Ahora, si vos le llevas 100 por semana, es un ingreso que tiene esa sala de faena, es un negocio, y también vos podés tener en una boca de expendio una carne, en este caso alternativa, con una cierta continuidad, porque si no tampoco, esto nos pasaba un montón con los restaurantes. Los vagos decían, sí, tráeme, pero tráeme por lo menos 3 o 4 meses. Yo no puedo poner un plato con carne ovina y que un día se siente una persona y te diga sí está, y a los 3 días no está. Entonces, creo que nosotros los productores, y esto es re personal, tenemos que hacer un poco de mea culpa, decir, che, estamos produciendo en cantidad como para poder abastecer una sala de faena que le sea rentable y poder abastecer a posterior una boca de expendio para que tengan continuidad. Tiene que ir todo de la mano también, ¿eh? Yo no digo que tenemos que solo estimular la producción primaria, digo que tenemos que ir todo de la mano para que el engranaje funcione y de vuelta bien. Pero si no hay producción primaria, ya arrancamos chueco. Bueno, Héctor pregunta, llevando al pie de la letra las recomendaciones de manejo para lograr una doble ovulación, ¿con qué porcentaje de la majada se puede lograr mellizos? Entre el 25 y el 30% es lo que dice la bibliografía. O sea que vos de 100 ovejas vas a tener entre 25 y 30 que te van a dar mellizos. De ahí viene la señalada de que hay señalada de 120, 130%. Algunas dan 3 también. Bien. Lucas pregunta, ¿cuándo los corderos pueden empezar a pastar? Los corderos empiezan a pastar a ver, si todo está bien, ¿qué quiere decir si todo está bien? Si la mamá le dio buen calostro y la mamá tiene buena leche, él va a priorizar eso, y eso en el negocio productivo es lo más eficiente porque es lo más barato, porque nosotros lo hacemos con pasto a través de la madre. Ahora, si eso no está bien, o sea que nosotros no nutrimos bien a la madre, él va a tener deficiencias que no alcanza a cubrir la leche porque no alcanza a tomar, y ya empieza a ramonear pasto. Al margen, también lo hace a los 20 días, 15, 20, un mes, depende, porque ese pastito estimula el tamaño del rumen, ¿sí? Acuérdense que los rumiantes no es que nacen monogástricos, pero tienen la gotera esofágica que hace que la leche vaya directamente donde tiene que ir, y después eso se va modificando, y entonces el rumen pasa a tener el 80% de la capacidad o de lo que es en el 100% del digestivo, y los otros 3 el 20, 25 restante. Entonces, a ver, yo no sé una fecha exacta, pero más o menos es así cómo se desarrollan las cosas. Si él toma bien leche, va a tardar un poquito más, empezar a ramonear, se llama, pasto para estimular el tamaño del rumen. Ahora, si él es deficiente, empieza a comer antes pastito, no para desarrollar el rumen, sino por una deficiencia nutricional, o sea, para no pasar hambre. Y ahí, ojo con eso, ya empezamos a tener problema también, si el potrero está infectado con los parásitos, porque él también levanta parásitos. Y es un animalito que se llama un grupo etario susceptible, que quiere decir que por su edad, joven,
y por su deficiencia nutricional, o sea, inmunodepresión, es tendiente muchísimo más a una parasitología que no por ahí un animal adulto que es más resistente o lo que fuese. Juana preguntaba qué se hace en caso de incesto o consanguinidad, cada cuánto hay que cambiar el carnero. Bien, a ver, no hay tantos problemas de consanguinidad en sí, en la oveja, digamos, como el frimartinismo y todas esas patologías que se dan más en la vaca por consanguinidad. Ahora, ¿qué es lo que recomendamos en una majada comercial para ser más precoces en el producto, cordero en este caso? Que el carnero preñe hasta las nietas inclusive, y ahí lo cambiamos. Pero no por un problema de consanguinidad en sí, sino por un problema de avance genético para, a través del macho, tener corderos que sean más precoces, o sea, que ganen más kilos en menos tiempo. ¿Sí me explicó? Pero en sí no hay tanto problema de consanguinidad. Bien. Lucas pregunta cuánto tiempo mamanta y cuándo empieza a comer alimento. Mirá, más o menos la curva de lactancia de la oveja decae a los 3 meses. Y si vos podés tener eso controladito a través de la nutrición de la madre, es lo mejor que te puede pasar, porque más o menos, si la curva de lactancia anda bien y decae entre los 70 y 90 días, y esa oveja está bien, ese cordero te tiene que dar a los 90 días, por los datos que tenemos, por lo que dice la bibliografía. A ver, la bibliografía de Argentina es complicadita porque hay bastantes ensayos, pero en el sur, y las razas del sur son laneras, o sea, nada que ver a la camisera, ni los campos del sur son lo mismo, porque allá tienen una oveja cada 50 hectáreas y acá tenemos 50 ovejas por hectárea. Entonces, es totalmente distinto. Y si no, hay mucha bibliografía de México, Australia, Nueva Zelanda, que hay cosas que se pueden extrapolar acá y hay cosas que no. Entonces, por ahí, la bibliografía en sí de nuestro sistema es un poco escasa, digamos. Pero lo que yo he podido leer, lo que sé y lo que he hecho en mi casa y en los campos que asesoro, es que más o menos la curva de lactancia, vuelvo a repetir, estando bien nutrida esa oveja, entre los 70 y los 90 días decae. Y si eso anduvo bien y el pasto de donde se nutre la oveja se supone que es bueno porque dio buena leche e iba a comer el corderito, te tiene que dar unos entre 2 y 15 kilos de carne con un RIN del 50%. Si vos lográs eso, el sistema es maravilloso. ¿Por qué? Porque vos diste servicio en febrero-marzo. La oveja parió en julio-agosto, y vos a los 3 meses, que es fin de año, faenaste ese corderito, lo hiciste, como se llama, al pie de la madre, con leche y pasto, porque a esa edad ya hace rato que come pasto, y con un RIN del 50% te quedan 15 kilos de carne. Es súper rentable. Es muy, muy buen número, digamos. No es la media, pero es un buen número y son los datos que ustedes tienen que saber de la teoría. Después la realidad difiere un poco, pero esa es la teoría. Bueno, ¿cuál es el tiempo de descanso de lotes donde se disminuye la incidencia de parasitosis en la pastura? Es relativo porque eso va a ir de... A ver, el antiparasitario más eficiente para el potrero es el sol, ¿sí? Y sol fuerte que mate todo, o sea, ¿qué es lo que mata? El sol diseca o deshidrata la materia fecal de tal forma que esa larvita se queda sin sus reservas y se muere. Entonces, para que eso pase, tiene que ser bien verano, tienen que tener unos 7 a 10 días de sol fuerte, fuerte, y una baja densidad de pasto para que esa materia fecal quede bien expuesta al sol y la pueda deshidratar bien. Pero si no, no pasa eso, y es relativo. No te puedo decir un tiempo porque te mentiría, ¿sí? Por esto que te estoy explicando, digamos. Pero el único antiparasitario para el potrero es el sol. Y el buen manejo baja la incidencia de esa macanita, digamos, de que nosotros ensuciemos el potrero. Bueno, también preguntan qué cantidad de cabezas debería manejar como mínimo un productor chico aproximadamente
como para que empiece a ser rentable económicamente, cubra los gastos fijos y permita hacer crecer dicha producción. Bien, me olvidé de un detalle que no les dije del tema de la desparasitada y del manejo de los potreros, es que también es sumamente útil y se debe hacer de que cuando uno desparasita la majada quede encerrada en un corral de piso de tierra 24 horas. Entonces, toda la materia fecal con los huevos queda ahí. ¿Por qué de piso de tierra? Porque si tenemos pasto, la oveja en 24 horas va a tener hambre y va a levantar más huevo de lo que nosotros pudiésemos matar con esa desparasitada. Y de esa forma evitamos que la materia fecal de esas 24 horas post-desparasitada nos infecte más el potrero, ¿sí? Con respecto a la cantidad de cabeza, a ver, el libro dice que donde come una vaca, o el equivalente vaca, es igual a 6,6 periódico oveja. ¿Sí? ¿Me explico? Va. Entonces vos podés tener 6, 7 ovejas en donde come una vaca, pero no es tan así. ¿Cuánto necesitas para que un sistema sea rentable? Si lo manejás vos, entre 230 y 250 madres. Y si vos necesitas de pagar un peón golondrina y de tener 400, 450 más o menos, es la media para que vos puedas pagar un empleado y tengas una rentabilidad, ¿sí? Caemos siempre en lo mismo. Lamentablemente la producción ovina está súper informal, entonces ahí pasa a ser otro problema ya. ¿Dónde lo faenás? ¿Qué hace con los cueros? ¿Qué hace con las menudencias? ¿Qué hace con ya 250 corderos? No es fácil colocarlos en la ciudad donde vos estés o en el pueblo. Generalmente las majadas son de unos entre 60, 70 y como mucho 100 madres, y esa cantidad de corderos se faenan abajo del árbol, porque esta es la realidad de la mayoría de los sistemas, y se venden en el pueblo, en la ciudad, donde vos quieras, a través del boca a boca. Y ahí. El resto, bueno, cae a un frigorífico. Hoy lamentablemente la oveja no tiene un lugar que produzca un precio. Se intentó hacer en Cañuelas, pero no dio resultados, porque ¿qué pasa en Cañuelas? Primero que las concentraciones de animales para faena se hace bastante periódica. Se hace bastante, periódica no, 2 o 3 por año, no me sale la palabra ahora, poca, digamos. Y segundo, ¿qué es lo que han hecho los compradores? Van 2 o 3 y entonces no hay a quién más venderle y ellos controlan el precio. Entonces no es un indicativo después. Nadie quiere vender a los valores de Cañuela. Se intentó hacer que el Cañuela sea como el MAC en la vaca, pero no anduvo bien por esto. Se avivaron ahí, digamos, una avivada de Argentina los compradores y se pusieron de acuerdo entre ellos, 2 o 3, que son los que compran y dicen, bueno, no, esto pagamos hasta acá y bueno, y como hay que venderlo, no es un lugar formador de valor. Bien, bueno, esta pregunta fue más personal hacia usted, de cómo ve la producción ovina en la región de Entre Ríos. Yo la veo bien. A ver, yo trabajo en el Ministerio de la Producción de Santa Fe. Soy entrerriano, soy oriundo de Gualeguay y hace 30 años que nosotros vivimos, mis papás viven en Herrera, yo ahora resido en Paraná. Entonces, obviamente tengo mucho más datos de Santa Fe que de Entre Ríos. No obstante, al ser también coordinador de ley ovina y de caprina de Santa Fe, nos relacionamos mucho con los coordinadores de todas las provincias, entre esos el de Entre Ríos. Y charlamos bastante del tema. Y seguimos siempre a lo mismo. Si el huevo o la gallina, y no es si el huevo o la gallina, tenemos que ponernos a trabajar en tratar de unir los eslabones de la cadena que nosotros sabemos que es la producción ovina y que no tiene techo. Y que con un asado de 12, 13, 15 lucas que está ahora, comprar un cordero, yo sé que significa mucha plata, porque hoy un cordero, a ver, vale
6, 7 mil pesos el kilo. Y cualquier cordero pesa 15 kilos, son 100 lucas, hay que sacar 100 lucas del bolsillo. En cambio, vos 2 kilos de asado con 30 lucas o 25 o 20, va y lo comprás y se juntan a comer los 4 o 5 que se querían juntar a comer. Es distinta la realidad, yo lo sé, pero tenemos que apuntar, y ahí creo que no tiene techo, porque las experiencias que nosotros hemos hecho con las facultades son sumamente buenas. En el tema del valor agregado, nosotros tenemos que ir a un ciclo 2 y tener carne ovina a disposición para que la gente, si quiere comprar medio kilo, vaya y lo compre y coma ese día medio kilo en milanesa, en hamburguesa, en guiso, en estofado, en lo que la vieja quiera hacer en la casa, digamos. No está esa opción. Entonces se limita todo, pero yo creo que como producción es muy buena. Y como producción rentable es sumamente buena. Mi papá me dio de estudiar a mí y tengo otra hermana estudiando veterinaria y una hermana estudiando agronomía en Esperanza y todo sale de la oveja. Está bien, yo entiendo, nosotros hace 30 años que andamos atrás de la cola de la oveja, ya iba a decir casi una guasada. Entonces hemos hecho, si se quiere, una marca de la cabaña o un apellido, porque es la realidad, digamos. Pero cuando vos te pones a producir ovino y vos extrapolás los ingresos, es una producción que anda mejor que una soja en la pampa húmeda o un tambo de punta en la cuenca lechera en Santa Fe. Ojo, hablamos de 25 o 30 ovejas por hectárea, con una señalada de piso del 90%, de ahí para arriba. Ahora, para hacer eso hay que trabajar, hay que ser eficiente y hay que meterla. La oveja no es el tambo, tampoco es una chanchería, digamos, pero demanda diariamente, hay que largarla, hay que encerrarla, hay que revisar, hay que mirar, hay que conocer. Entonces, yo sé que es más fácil arrendar el campo y que te paguen en quintales de soja lo que te pagan, que andar renegando atrás de la oveja que te va a dar más plata. Pero bueno, tenés que renegar, lo otro no. Son decisiones. Y después culturalmente somos lo que somos, digamos. Mi viejo siempre me dice, hay que invertir en lo que uno sabe. Lo que uno no sabe, hay que ponerle un huevito, porque los huevos hay que repartirlos en toda la canasta, sí, pero principalmente lo que vos sabés. Y entonces es una realidad que el que toda la vida, te vuelvo a decir, sé un poco más de Santa Fe, pero en Santa Fe pasa esto. Muchos productores han heredado 80, 100 hectáreas de sus abuelos, de sus padres, y siguen con el tambo. No ganan 2 mangos, pero ellos saben tirar la teta a la vaca, no saben hacer otra cosa. Ahora vos le mostrás los números de la oveja y le decís, loco, mirá que en 100 hectáreas puede tener 2.000 ovejas, pongámosle 1.000 nomás. Y estos son los números laburando menos que ellos. Y son reticentes, por más de que los números son buenos, y no hablamos de grandes inversiones en infraestructura, ni nada más que tirar la oveja al campo y tener algo bien ordenadito para que eso dé. Pero no, arrancan con 40-50, 40-50 es casi un problema porque andan dando vueltas, después hay que faenar el cordero, después hay que ponerlo en la bolsa negra y llevárselo al que te lo compró. Entonces la terminan dejando o quedan 8 o 10 para que consuman ellos. Hay un montón de cosas para trabajar, por eso es lindo, digamos, que ustedes le metan como grupo y vayan viendo distintas realidades en distintas provincias. Entre Ríos era súper ovejero, ni hablar en el norte y la cantidad de lana que hacían, y hoy se están despoblando las majadas de a miles, porque bueno, está bien, inciden los factores climáticos. Vino la seca, ¿qué prioriza el productor? La producción primaria. ¿Cuál es? La vaca, listo, a la miércoles la oveja, sáquela, véndala. Le empieza a ir bien, le sobra pasto, volvamos a tener una ovejita. Hoy ya no están las majadas para darle de comer al mencho como era antes, o llevarle un cordero al doctor, o al abogado, o al contador. Hoy la producción cada vez es más intensiva y cada vez tenemos que ser más eficientes y todos los animales que tengamos en la tierra tienen que producirnos y darnos plata. Esto es así, ya lo van a ver ustedes, lo que les decía cuando arrancamos. Los productores los van a contratar para que solucionen los problemas y para que le hagan ganar dinero. Y ustedes tienen que tener la capacidad de poder armar un equipo con el productor, que es el que abona, y con los empleados, que son los que van a hacer
que toda la sapiencia que ustedes van a adquirir y la experiencia en la facultad, en el módulo y en su vida, en su campo, que tenga campo y demás, sea eficiente, porque pasaba que antes los veterinarios eran veterinarios de arriba de la camioneta, y entonces el Mencho dice, ¿qué viene este a darme en orden y se va y cobra fortuna? No, hoy para mí, esto es súper personal, no va más eso. Uno tiene que armar un equipo de trabajo y sentarse con los vagos y explicarle, y si hay que agarrar una pala y plantar un poste para que él vea que vos sabés y no sos un salame que solamente tuvo la posibilidad de estudiar y se recibió, cambian muchísimo las relaciones, gurises, ya lo van a ver de a poquito. Sentarse a tomar mate, charlar con la señora te va a contar un montón de cosas del esposo y del patrón, porque tiene que ser un equipo que tiene que andar bien todos juntitos. Obviamente tiene que existir la distancia entre lo que es el profesional, el empleado, el patrón, eso hay que respetarlo. No vamos a sentar a tomar unos porrones y a comer asado. O sí, ustedes verán, pero armar un equipo y que el triunfo de que todo lo que uno puede saber lo hace el empleado, porque si no lo haces vos y vos no estás en la diaria, es así, es totalmente así. Si vos no sos amigo del Mencho, el Mencho te hace cagar, porque no hace lo que vos le decís, y los animales después no tienen los resultados, y el patrón te dice, amigo, si yo te traje para que vos me hagas producir, y voy para atrás. Listo. Es así. Alejandro pregunta, ¿cómo ve las perspectivas a futuro en el sector lácteo ovino en la provincia? El sector lácteo, la oveja, está bueno, pasa que el queso de oveja, primero, ahí sí el tema de infraestructura es distinto, tanto en lo que respecta a ordeñar, o sea, sacar la leche, como después a la elaboración, digamos. Ahí necesita otra infraestructura, con una tina, para que sea bien, ¿no? Después podemos hacer queso abajo del árbol, yo de eso lo sé también, pero si queremos hacerlo para obtener una rentabilidad formalmente, la infraestructura es totalmente distinta, ahí sí hay que tener plata. Y después lo que le pasa al queso de oveja y de cabra hoy es que es un delicatessen. Si cualquier kilo de queso de vaca vale, no sé, pero 20.000 pesos, el de oveja vale 50. Y no todos hoy tienen para comprar un kilo de... Entonces, se lo enfoca a un público determinado que si no tiene ganas de comer, no lo compra, por más de que tenga el dinero. ¿Me explico? Entonces, está bueno, pero yo hoy veo una alternativa muchísimo más fluida en lo que es el negocio y la comercial y todo, de la carne y no de tanto de la leche. Pero con esto no quiero decir que no hay que hacer leche. A mí me gusta la oveja en sus producciones diversas, digamos. Sí sé un poco más de carne que de leche, pero pasa eso, opinión personal, con la leche. Bueno, un estudiante de la Facu dice, quizás sabe, nosotros tenemos una materia que se llama rumiantes menores y ahí vemos estadísticas y analizamos la situación. Algo que se busca es cambiar los lanares por carniceras por obvios motivos, pero dicen que estas razas carniceras requieren suplementación sí o sí. ¿Usted ha observado que estas razas se adaptan bien a los pastizales naturales? Sí, totalmente. Hay que saber manejar los pastizales naturales. Volvemos a ver. El norte de Santa Fe, el departamento Vera, para que ustedes tengan una idea, vamos a hablar un poquito de lo de ustedes, no me quiero meter porque yo soy veterinario, digamos, pero allá andan bien las megatérmicas. Las megatérmicas no son muy palatables y se van muchísimo en volumen para arriba y no es el pasto que más le gusta a la oveja. De hecho, da vuelta hasta que lo come. Pero si ustedes lo saben manejar, lo mantienen a una altura X, que la oveja entienda que es eso lo que tiene que comer, sí lo come. Ahora, es verdad que los requerimientos de un animalito carnicero, y que también, a ver, es un poco de sentido común si se quiere.
cualquier animalito carnicero pesa más que un animalito de lana, digamos, ¿sí? Los requerimientos son distintos. Pero bueno, el sistema también es distinto y nosotros nos pasamos de un sistema lanero a un sistema carnicero. Entonces, los ingresos que vamos a tener son distintos y los costos son distintos. Hay que preverlo, pero que andan bien. Nosotros tenemos Campo Bajo, en Herrera, nosotros tenemos 60 hectáreas de 50, sí, 50 vamos a poner, alrededor de la casa que le decimos nosotros, que es el Campo Alto, donde está la oveja. Y después tenemos el monte, que es donde está la vaca cría. Cuando no hay campo alto, la oveja va al campo de cría, al monte, y está ese dicho, ¿vieron que dicen que la oveja no es para el monte? Bueno, en casa va al monte, listo, flaca, porque es el pasto que hay y tenés que buscarlo. Hay un pastito cada 2 metros. Y no hay problema. Y les hablo de que nosotros tenemos el 70% de animales purépedrie, porque es la cabaña, porque tenemos 3 razas, porque hemos traído animales de Nueva Zelanda, o sea, tienen un valor genético importante y van al monte. No hay otra y no hay problema, digamos. Pero hay que ser consciente de que son sistemas distintos, con costos distintos y con animalitos que demandan nutrición distinta. Sí, eso sí. ¿Qué es la desincronización de la bajada de leche? La desincronización de la bajada de leche es cuando pasa algún problema que hace que las hormonas que desencadenan la lactancia ¡pac!, se cortan, ¿sí? Puede ser nutricional, puede ser de estrés, puede ser estacional, puede ser externo, son varios, digamos. Puede ser una patología, pongámosle, se pinchó con un clavo la pata. Por dolor, ¡pac!, no, desincroniza la bajada de leche y no hay más leche. Puede ser nutricional, puede ser esto que les digo. Bueno, no sé si alguien más de lo que se unió a la charla tiene alguna pregunta, que active el micrófono y pueda preguntar libremente. Acá hay una más. Luca preguntó un bibliograto, le vamos a cobrar, ¿eh? ¿Es estudiante de ustedes? Lucas Brown. No. Ese es un productor que se estaba dando duda. Ahí mismo que hay otra pregunta más. Tengo una majada de ovejas y una majada de cabras carniceras. General, ¿algún inconveniente? No, genial. Ya le vamos a ir a comer un chivo y un cordero, no hay problema. No pasa nada. Bueno, Sergio, la verdad que nos gustó mucho la charla. Muchas gracias por la predisposición, la buena onda. También muchas gracias a todos los que se unieron a la charla. Y si nadie más tiene alguna pregunta para hacer, ahí hay otra. Acá. No, es un comentario. Hay que descontar por abigeato y bueno, ahí está el pase, la coima. El que no tiene que hacer lo que está haciendo y si no hace lo que está haciendo no paga abigeato. Bueno. Ana. Sí. Bueno, Ana levantó la mano. Si quiere hacer una pregunta, puede activar el micrófono o escribirla en el chat. Bueno, me parece bien. Bueno. Que se quede un ratito para terminar si no hay más preguntas, vamos terminando Bueno, a tu criterio, profe, ¿cuáles son las mejores carniceras? A ver, las mejores carniceras son las que se adaptan mejor al sistema que vos le vas a dar para producir. A mí, yo tengo predilecciones por raza, pero yo soy un asesor privado. Yo trabajo y vivo de esto, entonces no sería ético que yo vaya y te diga, no, vos tenés que poner esto. No. Vos tenés que decirme, ¿dónde la vamos a poner? O sea, ¿en qué espacio físico? ¿En qué contexto? ¿Qué pastura? ¿Cuál es tu objetivo? Y entonces ahí vamos a elegir la raza que sea más eficiente para producir bajo esas condiciones que vos me estás diciendo. Yo, en la predilección que tengo con las razas, juego en mi casa, digamos, que tengo, gracias a Dios, la posibilidad. Mi padre es muy abierto en eso. Entonces, yo juego con las razas. Nosotros tenemos Hampshire Down, arrancamos, digamos, siendo ovejeros
En realidad arrancamos en Gualeguay teniendo majada general con carneros Hampshire y vendíamos corderos para consumo. En ese tiempo vos podías faenar abajo del árbol, nosotros habíamos hecho un carneadero bien, con agua, con todo bien, bien, bien. Teníamos el campo a 15 kilómetros, vos ibas a Gualeguay, ibas a la oficina de bromatología y bromatología inspeccionaba ese cordero faenado en tu campo y si estaba bien, apto, le ponía un sello bromatológico, obviamente te cobraba un canon por animal, pero estaba bueno, y vos lo podías comercializar formalmente, nadie te sacaba nada, no había vigiato, no, nada. Eso se dejó de hacer, digamos, por cuestiones obvias, que es un control un poco raro, digamos, pero bueno, esos fueron nuestros comienzos. Después nosotros nos fuimos a Herrera y ahí empezamos con la cabaña hace unos 25 años de Hampshire Down, cara negra. Hace unos años incorporamos la Dorper, que se ha puesto de moda, digamos, siempre siguiendo la línea de biotipos carniceros, y la última incorporación que hicimos fue la Santa Inés, que es esa que todos dicen que parece un chivo, que tiene pelo, de la orejita larga. Bueno, esas ovejas, Ulises, son una máquina. A un montón no le gustan de estética. No me interesa que tenga 5 patas. Mientras produzca carne y cantidad de cordero en menor tiempo y en las mismas condiciones, genial. Esas ovejitas son una máquina de producir carne, cordero, son súper discontinuas. Los carneros tienen una libido terrible, rompen todo. Yo estoy bastante enamorado ahora, en mi casa, vuelvo a repetir. No es para ponerla en cualquier sistema, o sí, pero hay gente que no le gusta. Bueno, entonces finalizamos con esas últimas preguntas y de nuevo, Sergio, muchas gracias. Bueno. Muy buena la charla. Gracias a todos los que se unieron. Vimos que había gente de Río Negro también que se había unido, así que estuvo muy bien. Y a Cintia dice. Bueno, coordinamos después para hacer la ecografía y ahí charlamos otro rato. Bueno, sí, genial. ¿Listo, Ulises? Que tengan buena noche y gracias. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos.